El canon de las Sagradas Escrituras primero lo determinaron los judíos, la comunidad israelita, y luego la comunidad primitiva cristiana también decidió hacer un canon propio. Pero veamos de dónde sale esta palabra canon. Viene de una palabra hebrea, cané, que significa caña. Es una vara, pensémoslo así, una vara que utilizaban los constructores para construir un muro recto o para tomar una medida de un campo o de algo que iban a construir. Así se ve en Ezequiel, en el capítulo 40, en el versículo 3. Caña para medir. Entonces, todo aquello que entraba dentro de una regla, dentro de un control o una medida, terminaron llamándolo canon. Y por eso entonces vemos palabra canon en muchas denominaciones antes de determinar como el canon de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la regla de la fe, la regla de la verdad, todo esto está hablando de la palabra canon. El catálogo de los santos era una regla canónica. Entonces, por eso, cuando van a nombrar a un santo, el proceso se llama proceso de canonización. Pero bueno, lo importante es, vámonos a la palabra canon. ¿Cuándo se utilizó primariamente en la Iglesia, así definido como el canon de las Sagradas Escrituras? En el año 360 después de Cristo, en el concilio de Laodicea. Pero es importante que nosotros veamos en el diccionario católico teológico católico qué es lo que define acerca del canon. Diccionario teológico católico define canon bíblico y la canonicidad de esta forma. Canon de las Sagradas Escrituras es la lista o la colección regulada por la tradición y la autoridad de la Iglesia de los libros que, por tener un origen divino y una autoridad infalible, contienen o forman ellos mismos la regla de la verdad inspirada por Dios para la instrucción de los hombres. ¿Qué es lo que busca el canon? Lo que busca es regular los libros, porque son muchos los libros que se escribieron, tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuáles se acercan más a la verdad? ¿Cuáles se acercan más a la realidad? Entonces había que definir y contar cuáles son los libros que entran dentro de esa regla, que entran dentro de esa medida. Pero entonces veamos cómo empezaron, porque los que primero empezaron fueron los judíos, con el canon corto de Palestina. Algunos habían hablado que Esdras y Nehemías en el año 445 a.C., o sea, después del exilio, habían hecho el canon. Pero la verdad es que al parecer en el año 90-95 después de Jesús y después de la desaparición del Templo de Jerusalén, Yabnia, que es una ciudad cercana a Jerusalén, se convirtió en el centro del judaísmo y fue ahí donde entonces los judíos determinaron su primer canon. Es un canon que tiene estos criterios para la elección. Ellos los definieron de esta manera. Este sínodo formuló 4 criterios para determinar la canonicidad de los libros del Antiguo Testamento. Tiempo santo, o sea, libros que no fueran escritos después del período persa, del 538 al 323. Lengua santa, libros escritos en hebreo o arameo originalmente. Tierra santa, libros escritos en Palestina. Y ley santa, libros que concordaran con la ley de Moisés. Estos criterios entonces son los que determinan el canon corto de Palestina, judío, en el año 90 y 95. Ellos perseguían 2 cosas: hacer su canon, determinar su medida, su regla de los libros permitidos, y segundo, diferenciarse de los cristianos, que ya en ese tiempo les estaban poniendo problemas. Pero también los hermanos separados o protestantes determinaron que este canon era el que ellos iban a utilizar para el Antiguo Testamento, pero para ellos son 39 libros. Pero lo vamos a ver en el próximo programa. Por ahora, suscríbase a YouTube. En este canal
Pili Pérez para que colabore con esta obra de evangelización.